Continuamos en directo con la diputada Magdalena Rosales, abordando este tiempo donde todavía continúa la pandemia. No se puede cantar victoria absoluta en la República Mexicana, a pesar de que ya se decretó que hubo el fin de la jornada de la sana distancia. Pero la situación es verdaderamente crítica. Pero hemos visto cómo en varios países en Latinoamérica, en el propio continente, muchos gobernantes ya no lo pueden soportar. O gobernantes son presionados por las grandes carteras que controlan la industria, porque tampoco pueden soportar tanta parálisis en la sociedad, en la economía, porque muchos están perdiendo grandes cantidades de dinero por esta situación tan crítica que viene a afectar, pues, estos intereses económicos. Y por supuesto, entre ellos, los de los propios gobiernos, pero los propios gobiernos han tenido que tomar esta decisión tan radical y tan apremiante para salvaguardar la salud de todos los ciudadanos. ¿Cuál es tu experiencia hasta ahora, Magdalena, en esta jornada de la pandemia donde se han tenido que cambiar muchas cosas, se han tenido que cambiar bastantes dinámicas, pero aún vemos signos de relajamiento social? Hemos visto varias zonas en el estado de Guanajuato donde no se atienden estas normas y varias comunidades donde ubicamos que no se hace caso, como si esto fuera una leyenda urbana y no se tiene totalmente arraigado la conciencia de lo que entraña esta grave crisis de salud pública. ¿Qué pasa en Guanajuato? La contingencia de salud pública realmente es un hecho muy grave. El hecho de decir es una pandemia, es una epidemia mundial y lo que ha ocasionado son miles y miles de muertes. Pero además, como mencionabas, afecta a la economía de cada uno de los países. Y en este sentido, el gobierno tiene que ser muy claro en el equilibrio de buscar que no haya tantos afectados en la salud y en la vida, pero que tampoco se afecte de manera importante la economía. Tiene que haber un equilibrio. Sin duda hay pérdidas humanas y hay pérdidas económicas. ¿Cómo lograr que haya un equilibrio? Afortunadamente, el gobierno federal tuvo una asesoría de los científicos, tanto de la salud como de la economía, para poder tratar de ejecutar medidas que nos dieran o se acercaran a ese equilibrio. En ese sentido, se instaló las jornadas nacionales de sana distancia. Esto era para tratar que en todo el país hubiera una conciencia de lo que era la pandemia y tomar medidas preventivas para que no hubiera tantos contagios. Pero además, prepararse en el sector salud con hospitales que estuvieran suficientemente con elementos para poder salvar vidas, respiradores, para poder hacer intubación, para poder tener personal capacitado que hiciera todos estos procedimientos. Y para esto fue este periodo, esta Jornada Nacional de Sana Distancia. En este momento en Guanajuato tenemos los picos más altos de contagios. Entonces, las medidas de sana distancia a nivel nacional se terminaron para continuar con las zonas diferentes del país en donde la epidemia se daba mucho más intensa en una parte del país que en otra. Y entonces los estados ahora se hacen cargo de la prevención y la atención de todos los ciudadanos. Hay una cuestión muy importante en la parte económica. La visión neoliberal de la economía es diferente a la visión social de la economía. Entonces, hay muchas críticas en cuanto a por qué no se apoya a la gran industria, a la gran empresa y por qué apoyar a los más pobres. Precisamente el que se afecta siempre en una crisis económica, natural, epidémica de salud, son los más pobres. Entonces, las medidas han sido paulatinas por parte del gobierno federal
para que se apoyaran a los más marginados en cada uno de los rincones del país. Y se instaló, si ya venía trabajando el programa de apoyo a los adultos mayores, que ahora el apoyo es universal, pues había que adelantar recursos para que la gente mayor tuviera suficiente dinero, porque además ustedes saben que son los más afectados, las personas mayores de 60, 65 años, que son las que más han fallecido, aunque también hay fallecimientos de gente más joven con comorbilidades muy patentes como la diabetes, la obesidad, la hipertensión, las enfermedades renales. Entonces se le dio el apoyo a los adultos mayores, pero también a los discapacitados, pero también a los jóvenes que estaban estudiando en los bachilleratos, pero también a la gente a través de este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que son jóvenes que de alguna manera se emplearon con el salario mínimo pagado por el gobierno federal, y después a los pequeños, a los micro y pequeños comerciantes, ahora a los medianos comerciantes, a los empresarios en general, no comerciantes, empresarios, y en este momento ya cada estado está tomando sus medidas, pero cuidando la economía. No nos podemos endeudar porque esa era una medida muy fácil, ¿no? Yo no tengo austeridad, yo no pido dinero prestado, al fin que los siguientes mexicanos lo pagarán. No, tenemos que cuidar que haya austeridad y tenemos que no endeudar al país. Entonces, ha sido una combinación de estrategias del gobierno federal que creo que son a veces criticadas porque no se conocen y porque las medidas que se toman no las toma una persona, un presidente. Tiene que tener sus asesores y sus asesores no son políticos que no saben nada de los temas. Tienen que ser los científicos en la economía y los científicos en la salud pública para que nos digan qué debemos hacer. Ahorita la pandemia es impresionante. En Guanajuato los contagios van en aumento. León, Silao ya desplazó a Romita, que era el que tenía más casos. Celaya también, Salamanca, Irapuato. Y bueno, esto está afectando a todos los municipios de Guanajuato. Y la gente, como dice, no cree. Entonces, ¿qué hay que hacer para que crea? Nosotros ayer hicimos un exhorto muy atento para que haya un funcionario del sistema de salud de Guanajuato que les informe a ustedes, los comunicadores, que haya una rueda de prensa diaria, y a veces que lo que hace el otro no es malo hacerlo a nosotros, para que todos los comunicadores le digan a la gente en qué situación estamos, cuántos hospitales ya se saturaron, a dónde deben ir si tienen un enfermo, qué deben hacer, eso de manera diaria, si hay medicamentos, si hay aparatos para intubar, todo tendríamos que saber, pero desafortunadamente... Parece un silencio ominoso ya justamente en este momento, cuando se debería alertar más el mensaje. Comienza la pandemia y hay un gastadero desorbitante en medios de comunicación en primeras planas para decir que el gobierno del estado de Guanajuato está preparado. Levantan propagandísticamente un nuevo hospital que no tenía el equipo adecuado. Y hasta ahí se quedó el mensaje. Pero ahorita ¿Preparado que es... ¿en qué? ¿En qué está preparado? Eso es lo que quisiéramos saber los guanajuatenses, las guanajuatenses. Y no es a través de decírselo a cada persona, ellos, pero a través de ustedes, de Eric en su programa Opinión y Libertad, puede decir a determinada hora, preguntarle a la autoridad qué debemos de hacer, qué están haciendo y por qué no hacen esto o esto. Entonces los cuestionamientos les son incómodos y entonces no quieren dar información. Y esto es una pena. Ayer se votó mi exhorto en contra. Mi exhorto era que se hiciera una sesión con los medios de comunicación en donde se informara de manera diaria qué sucede con esta epidemia tan mortal. Y varios medios tergiversaron esa nota, diciendo que querían nada más homologar el sistema de comunicación del gobierno federal aquí en el gobierno estatal.
sin apelar a verdaderamente cuál es el acceso que tiene la ciudadanía en Guanajuato a la información estrictamente verídica, cuál es la situación real en este momento sobre la pandemia en Guanajuato. A eso no se apela. No, es que esto de copiar no tiene que ser el secretario de Salud, puede ser un vocero. Y aquí en Guanajuato tenemos nuestra realidad. Hay medios de comunicación a través del Internet, pero ¿cuántos guanajuatenses no tienen Internet? Ah, claro. Tienen mucho más un radio. Hay una brecha tremenda. El radio, la televisión, la prensa y las diferentes redes sociales, por supuesto. Pero es una campaña de comunicación para la prevención del coronavirus. Yo el día jueves, después de haber tenido esta sesión, visité las comunidades mineras del Cubo y sus alrededores. No hay internet, no hay señal. Nadie sabe del coronavirus por esas regiones. Sin embargo, mucha población baja a la cabecera municipal de Guanajuato y puede llevar el virus a su comunidad. Entonces, realmente no tener información es de un riesgo muy grande para la salud de todos los guanajuatenses. Y esta política de ocultamiento de información, pues simplemente lo que hace es que aumenten los casos y las muertes, que esto es muy grave, ¿no? Entonces, esta es la parte que nos preocupa a Morena en este momento. Fíjense que en la Ciudad de México no tenemos que hacer lo mismo, pero si la pandemia está más fuerte en Iztapalapa, casa por casa tenemos que visitar y decirle a la gente, el COVID existe, mire, estas son las medidas, mire este folleto, aquí tiene el cubrebocas, ¿no? Es que la información es riqueza. La total ignorancia, pues realmente hace tan pobre a la población que es víctima de cualquier enfermedad de este tipo. Información es poder. Claro. Y si no tenemos, pues ¿cómo vamos a actuar? Exactamente, de verdad que es penoso que hayan votado en contra del exhorto, que ¿en dónde está el mal? ¿Que lo proponga Morena? No, aquí no debe haber partidos, aquí debe haber una causa consenso única, exacto, que es la salud de la población guanajuatense, ¿no? Y ya estamos hablando justamente de la reactivación económica, de los planteamientos del gobierno federal, que una cosa es adquirir deuda para inversión, pero en temas gubernamentales, y no para salvar a una pequeña camarilla de poderosos que han usado durante muchas décadas de manera facciosa a las instituciones gubernamentales para acceder a créditos internacionales y nunca perder, y siempre ganar en momentos de crisis y en momentos de bonanza. Eso ha venido cambiando drásticamente. Algo que hay que decir es que en el estado de Guanajuato se vive mucho y se mantiene y se sostiene de las remesas de nuestros connacionales que viven en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero hoy vemos registros de varias deportaciones, ya prácticamente miles. Apenas ayer ya se dio a conocer de otros 800 guanajuatenses que fueron deportados para acá. En ese sentido, nos alarma mucho que se haya creado específicamente para esto una Secretaría del Migrante, que viendo estas cifras, pues vemos que solamente era incrementar la burocracia, como ocurrió con esta Secretaría y con la de Medio Ambiente, que supuestamente íbamos a ser una sociedad sostenible, con desarrollo sustentable, pero el río Laja sigue siendo un foco de infección tremendo, y así varias partes. Y con esta Secretaría del Migrante, ¿qué valoración tienes tú respecto a este momento donde se va a tener que reactivar la economía, pero vemos una falta de defensa en beneficio de los migrantes en los Estados Unidos de Norteamérica, con una creación que se hizo aquí en el estado de Guanajuato para garantizarle a todos que ya ni siquiera se tenían que ir a buscar el sueño americano, porque el sueño americano estaba aquí supuestamente en el estado de Guanajuato, primer lugar de homicidios dolosos? Sí, con respecto a los migrantes, son nuestros héroes. El principal ingreso en este momento de divisas son las que envían los migrantes a nuestro país. Gracias a ellos, pues nuestra economía se mantiene. Todos sabemos que antes fue el petróleo
y que fue desmantelada casi la industria petrolera y que se está levantando, que se está invirtiendo, pese a todas las críticas que se tengan, pero en este momento es el ingreso de los migrantes un recurso importante para sacar adelante al país. Cuando se crea esta Secretaría del Migrante, pues hubo expectativas importantes para todas las familias de migrantes y sin embargo absolutamente nada que repercuta. Además, en el es controlada aquí en el Guanajuato por uno de los amigos de Fox, quien le controlaba su agenda internacional y compadre del señor Romero Hicks. Sí, el señor Juan. El señor Juan Hernández. Juan Hernández, pues es rubio, ¿no? Y de ojos claros. Y él tiene nacionalidad gringa, ¿no? Tiene la doble nacionalidad. Puede identificar con los Estados Unidos, pero realmente los migrantes no se sienten representados ni apoyados por esta persona ni por esta secretaría y están buscando de manera constante cómo activar a sus comunidades. Los migrantes tienen una presencia constante, sistemática, en cada una de las comunidades, viendo de qué manera apoya a su comunidad, a sus jóvenes. Nosotros hemos estado con ellos en muchos lugares donde les interesa que los jóvenes hagan deporte, que los jóvenes estudien y de alguna manera con los recursos que ellos tienen, con los clubs que forman, pues invierten en nuestro estado. Y sin embargo, no hay una sistematización para organizar a toda esta población tan maravillosa que son los migrantes y por el contrario, se les deja a la deriva. Y en este momento, como menciona, las deportaciones son importantes. En cada una de las comunidades que uno va, se encuentra que han sido deportados, ¿no? Y que tenían 20 años trabajando en los Estados Unidos, no tenían poco. Entonces, realmente se tiene que hacer mucho más trabajo, acción para poder apoyarlos en los Estados Unidos y defender la causa de los migrantes, ¿no? Acaban de ahora desaparecer a una joven de origen mexicano, militar, ¿no? De las fuerzas militares norteamericanas, simplemente está desaparecida y los migrantes tienen que estar en sus propias luchas. Y bueno, esta secretaría tiene muchas interrogantes. ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Pero sí, sabemos que gasta millones de pesos para mantenerse en esa presencia, ¿no? Y bueno, es que crear secretarías para dar trabajo a los amigos, pues sí, simplemente es en detrimento de lo que pudieran tener los guanajuatenses con ese recurso. Entonces, es un trabajo que se tiene que hacer, que se tiene que nombrar. Si ya está esa secretaría, pues que se ponga a trabajar en lo que debe ser la defensa del migrante y de la familia del migrante, ¿no? Porque todo ese recurso pudiera ser bien utilizado si se canaliza. Lo último que hizo esta secretaría en el Congreso fue una reunión donde les presentaron una plataforma que a partir de los bancos y de algunas instancias financieras con un cobro menor podrían hacer las transacciones de dólares y que llegaran a México. No, o sea, no se les tiene que cobrar a los migrantes nada por mandar su dinero. Se tienen que buscar vías y mecanismos para que lo que envíen llegue a sus familias sin ningún costo. O sea, hay tantas cosas que hacer y lo que propuso fue una plataforma que la manejen las instituciones financieras que cobran tanto dinero por cada envío que mandan. Fíjate, o sea, todavía beneficiando a particulares por esta grave crisis que se van huyendo de la pobreza, de la violencia y buscan cómo generar negocio. Sí, sí, realmente es lamentable el papel que hace esta secretaría. Vamos a una breve pausa, Magdalena, y regresamos contigo para continuar en directo en Opinión y Libertad. Ya volvemos.